Hola, ¿cómo están? Un gusto el día de hoy. Vamos a abordar en esta sesión de clases el diseño instruccional de los objetos de aprendizaje, ¿no? Desde esta perspectiva, vamos a centrarnos básicamente en la composición interna de un objeto de aprendizaje, ¿no? Y hablaremos de los objetivos de aprendizaje, enfocaremos los contenidos, las actividades y la autoevaluación como elementos fundamentales propios de un objeto de aprendizaje, ¿no? Desde esta perspectiva, nuestro objetivo de la clase del día de hoy es identificar y describir los componentes esenciales que tiene un objeto de aprendizaje para su construcción, ¿no? Bien, primero entendamos que un objeto de aprendizaje viene a ser un recurso educativo que tiene toda una propuesta pedagógica para complementar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Desde esta línea, un objeto de aprendizaje tiene cuatro ejes fundamentales. Primero, el objetivo de aprendizaje. Segundo, los contenidos. En tercer momento, las actividades. Y en un cuarto momento, la autoevaluación. Es decir, estos son los elementos claves que debe tener un objeto de aprendizaje. Vamos a analizarlos muy detenidamente cada uno de estos elementos. Primero, vamos a entender a los objetivos de aprendizaje. Son aquellos objetivos que nos permiten identificar los resultados o logros de aprendizaje que el estudiante debería alcanzar luego de haber interactuado con el objeto de aprendizaje. Eso es muy importante, ¿no? Segundo, las características que debe tener un objeto de aprendizaje. Primero, debe definirse en términos de aprendizaje, es decir, expresar el desempeño que el estudiante debe poder demostrar luego de trabajar con el objeto de aprendizaje. Otra característica fundamental es ser alcanzable, es decir, en base a los conocimientos y actividades incluidos en el objeto de aprendizaje, lograr medir esos objetivos de aprendizaje. Y un tercer momento es expresar la operación cognitiva, que el estudiante debe aprender en relación a un tema muy específico que nosotros lo diseñamos. También entender que para poder elaborar un objeto de aprendizaje es muy importante tener en cuenta la taxonomía de Bloom. Y Bloom básicamente nos plantea básicamente cinco niveles de inferencia, ¿no? Pero en un momento está el recordar, el comprender, el aplicar, el analizar, evaluar y el crear. Cuando hablamos de este primer nivel de recordar, estamos hablando de que el estudiante es capaz de explicar una teoría, de establecer definiciones, conceptos, incluso de la memorización de ciertas estructuras de esos conceptos. Cuando nosotros hablamos de un nivel de comprensión, estamos hablando que el estudiante construye significado a través de prácticas como la ejemplificación y la clasificación. Cuando hablamos del nivel de aplicar, estamos hablando de que el estudiante incorpora los conocimientos o procesos para solucionar problemas o nuevos escenarios, ¿no? Cuando hablamos de analizar, básicamente estamos hablando del separar elementos y diseminar información para obtener nuevos significados, ¿no? Cuando hablamos de este nivel de evaluar, hablamos de reunir una gran cantidad de información con el fin de criticar y juzgar razonablemente esa información. Y cuando hablamos ya del último nivel, que es el nivel más importante, el de crear, estamos hablando que el estudiante reformula información para crear, para planear, producir algo nuevo en torno a lo que ha aprendido, ¿no? Un ejemplo claro, vamos a ponerlo aquí, la independencia de México lo hemos puesto como ejemplo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de recordar, vamos a entender que en este nivel el estudiante está en la capacidad de ¿qué? De nombrar los personajes que desempeñan un papel importante durante la independencia de México, ¿no? Cuando llegamos al nivel de comprender, estamos hablando que el estudiante puede crear una línea de tiempo con los acontecimientos más importantes que se llevaron a cabo en la independencia de México, ¿no? Cuando hablamos de este nivel de aplicar, estamos hablando ya que del estudiante es capaz de redactar un texto desde la perspectiva de un personaje de la independencia con eventos y experiencias, ¿no? Cuando llegamos al siguiente nivel de analizar, estaríamos hablando que el estudiante compara y contrasta la situación política del antes y después de la independencia de México, ¿no? Y por supuesto llegamos al otro nivel que es el de evaluar, donde el estudiante participa en un debate sobre la independencia, puede ser considerado como una revolución o un proceso de independencia, ¿no? Y que con último nivel estamos hablando que produce un cortometraje, un drama, un producto referente a la independencia de México, sobre todo en los tiempos actuales, ¿no? Entonces, en función de esto, un poco es entender que nosotros tenemos que redactar nuestros objetivos en función de la taxonomía de Bloom, ¿no? Ustedes, en función del tema, tendrán que ustedes básicamente tener en cuenta qué habilidades, qué conocimientos y habilidades cognitivas tiene que desarrollar el estudiante al momento de plantear nuestro objetivo de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo formulamos un objetivo de aprendizaje? Pues bueno.
Básicamente debe estar compuesto por un verbo infinitivo que designe básicamente la operación cognitiva que se espera que el estudiante realice, ¿no es cierto? Debe estar implícito el contenido específico en que se abordará el objeto de aprendizaje, por supuesto, la condición o circunstancia que se espera que ocurra en el desempeño del estudiante. Un ejemplo, ¿no? Utilizar la diferencia de cuadrados perfectos para descubrir una expresión matemática en forma de un producto. Eso es un objetivo planteado, ¿no? Vamos a ver que la categorización, la taxonomía de Bloom sería el de aplicación. Estamos hablando que el contenido está establecido en casos de factoreo y por supuesto la condición es que se factorice una expresión matemática, ¿no? En función de esto estaríamos entendiendo cómo hemos redactado un objetivo de aprendizaje, ¿no? En un segundo momento, como tema fundamental está el tema de los contenidos, ¿no? Una vez que hemos definido nuestros objetivos de aprendizaje, el siguiente paso está en definir los contenidos, ¿no? Y para definir los contenidos tenemos que generar tres elementos fundamentales. Primero, el seleccionar la información necesaria, relevante y pertinente, ¿no es cierto? Esa información de igual manera tiene que tener esa característica de ser utilizado en diferentes contextos, ¿no? Y allí vamos a hablar también de la organización y secuenciación y por supuesto la presentación ya de esa información que nosotros hemos seleccionado, ¿no? Cuando hablamos ya de la organización y secuenciación de contenido, estamos hablando de tres tipos de contenidos que nosotros deberíamos tener bien en cuenta y de manera organizada, ¿no? Aquellos objetivos, aquellos objetivos básicamente conceptuales, los procedimentales y los condicionales, ¿no? En el caso de los contenidos conceptuales, estamos hablando que básicamente se recomienda presentarlos de forma jerárquica, partiendo, ¿no es cierto?, de lo más general hacia lo más particular, ¿no? Es decir, partiendo de una lógica deductiva para llegar a describir los aspectos más específicos y puntuales, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, la patología del aparato digestivo y ahí tendremos que irlo separándolo en cada una de sus partes para llegar a la expresión más específica, que es la que nosotros queremos abordarla desde un aspecto conceptual, desde un aspecto procedimental y desde un aspecto condicional, ¿no? Esto desde un aspecto conceptual, estamos hablando que estamos fragmentando o estamos separando nuestros elementos conceptuales desde la forma más general hasta el tema más particular, ¿no? En el caso de los contenidos procedimentales, estamos hablando de que tenemos que definir qué procesos, qué técnicas y qué habilidades necesitamos que se desarrolle, ¿no? El estudiante a través de la tarea o de un procedimiento afín específico que se tenga de hacer. Para aquello va a ser muy importante que se desarrolle una tarea, una subtarea, ¿no es cierto? Dependiendo, por supuesto, de cada uno de los elementos conceptuales que hayamos definido, ¿no? Y finalmente también tendremos también los contenidos de tipo condicional, que básicamente se refieren a los criterios que se usan los expertos para decidir qué, cuándo y cómo emplear determinados conocimientos conceptuales procedimentales para la resolución de un caso o una situación problemática que nosotros ya hemos encontrado, ¿no? Es decir, una tarea uno puede tener una subtarea uno, ¿no es cierto? Que resuelva un problema en específico. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta cada uno de estos elementos al momento que nosotros diseñamos, ¿no? Y finalmente, estamos hablando también que cuando hablamos de la presentación de los contenidos, es muy importante tener en cuenta que hemos ya tenido seleccionado nuestros objetivos, se encuentra organizado y es el momento de integrarlo básicamente también, por supuesto, con los conocimientos previos que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Eso es muy importante entender en esa línea, en esa relación, ¿no? En un tercer momento también están las actividades de aprendizaje, ¿no es cierto? Y las actividades de aprendizaje vienen a ser esa tarea o ejercicio diseñado para facilitar el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes en los estudiantes, ¿no es cierto? Y estas actividades de aprendizaje tienen que estar fundamentalmente en función del sistema de conocimientos que nosotros hemos diseñado, ¿no? Y podemos diseñar actividades de diagnóstico, ¿no es cierto? Que buscan en nuestros estudiantes identificar los conocimientos previos, tomar conciencia acerca del grado de conocimiento de los estudiantes, un tema específico que permite activar lo que ya se conoce antes de iniciar el proceso de aprendizaje, ¿no? Por otro lado, también están las actividades de motivación que buscan generar motivos para aprender, motivar para aprender, ¿no? También tenemos actividades de comprensión, de aplicación, de transferencia que buscan procesar, organizar y guardar y usar esa información que nosotros la estamos trabajando. Y finalmente, también las de integración que pretenden promover la integración de integración y síntesis de distintos saberes abordados en ese sistema de conocimientos, ¿no?
Por otro lado, también está la autoevaluación, ¿no es cierto? Que la misión de la autoevaluación es básicamente evaluar el grado de, de apropiación de ese conocimiento, ¿no? Y en función de aquello reorientar hacia nuevos aprendizajes, ¿no? Entonces, es muy importante analizar la dificultad de los ítems que se proponen, considerando el nivel de conocimientos y comprensión. Cuando nosotros diseñamos autoevaluaciones, también es importante diseñar preguntas y tareas abiertas o cerradas, también redactar consignas, preguntas y opciones, también que es muy importante. Y por supuesto, en cada autoevaluación es importante generar retroalimentación para que los estudiantes puedan tomarlo como una referencia fundamental de aprendizaje, ¿no? Entonces, en esa línea también la autoevaluación que nosotros diseñemos tiene que ser de manera objetiva y que sobre todo generando reflexión de lo que se ha logrado adquirir a lo largo de su proceso de aprendizaje o en ese recorrido que han hecho de nuestro objeto de aprendizaje, ¿no? Les invitamos a que ustedes sigan practicando y aprendiendo. En esa línea, los objetos de aprendizaje también hay que irlas evaluando en función de que estos objetos de aprendizaje que están en esta plataforma ROA van a tener esta estructura, es decir, van a tener un objetivo, van a tener un contenido, van a tener actividades de aprendizaje y un sistema de autoevaluación. En función de eso, les pedimos que sigan nosotros evaluando estos objetos de aprendizaje y vayan identificando con claridad la estructura que acabamos de nosotros de analizar y los componentes fundamentales que debe tener un objeto de aprendizaje. Bien, con esta breve explicación nos encontramos en la siguiente sesión de clases. Muchas gracias.